Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan, a los servidores públicos aquí presentes. Quiero aportar, si usted me lo permite, cómo se han hecho fortuna esos periodistas que sistemáticamente opinan y no informan, como es Joaquín López Dóriga Velandia, quien inventó comentarios a la noticia como estrategia de venta, señor presidente, y le vendió mucha publicidad en los gobiernos neoliberales, al IMSS, a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de los estados, e hizo fortunas de este periodista. Y quiero comentarle, presidente, que yo en 1999, en la cumbre de la PEC en Santiago de Chile, en el Hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio. Y bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes el reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga cuando el micrófono tiene precio, donde en la portada se muestra un cheque por 464,442.59 pesos del gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012. El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Arumburuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López Dóriga Velandia. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil, que se lo recomiendo ampliamente, deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión. Esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno. Y esta es la portada, señor presidente, del proceso que les recomiendo a todos los jóvenes. Y abusando, presidente, hoy es mi cumpleaños y quería ver si es posible me pudiera obsequiar un autógrafo para mi libro que ayer le hice. Y inicio con mi primera pregunta, señor presidente. El consejero jurídico de Felipe Calderón, Miguel Alessio Robles, actualmente notario público de la Notaría 19 y 31, acabó con un acto desinteresado de Manuel Rosada Cuéllar, quien amaba a los animales y rescataba perros en situación de calle desde 1985. Ahora están desprotegidos más de 1,000 perritos en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, en donde se encuentra la sede de esta fundación, Rosada Cuéllar. La fundación, presidente, tiene un pleito jurídico y político en que los perros son utilizados por una parte de los herederos de don Manuel para lucrar económicamente y apropiarse de millonarias ganancias que genera dicha fundación. La institución Rosada Cuéllar se convirtió también en un negocio que, por las nobles intenciones, ha originado ingresos millonarios por parte de la sociedad civil. En junio del 2013 falleció don Manuel Rosada y comenzaron las prácticas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la fundación. Su sobrina María de Lourdes Rosada Morales y su esposo Alejandro Rodríguez, tras la muerte del fundador, se asumieron como los únicos administradores y representantes, pero no tenían las facultades legales para representar y manejar los millonarios recursos que se generan. Este pleito legal lleva ya 9 años y en el cual se ha denunciado a María de Lourdes Rosada y a su hermano Pedro Rosada Morales
de haber utilizado influencias políticas del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alesio Robles, en tiempo de Felipe Calderón. Se dice, presidente, que Alesio Robles habría utilizado sus influencias para validar con su notaría el pasado 12 de abril del 2021 que los dos sobrinos modificaran el acta constitutiva sin la presencia del representante legal, el señor Burgos Ordóñez. En este caso también, presidente, se habla de fallos manipulados de jueces como la licenciada Araceli Cortés Eslava, actual juez interina del caso, y que ha favorecido a los hermanos Rosada Morales, librándoles incluso de cuentas de recursos que estaban en proceso embargadas. La pregunta es, presidente, ya que usted conoce de esta historia, ¿qué opina? Y solicitarle respetuosamente a Ponciano López Juárez, que él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hacer una investigación del caso. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, eso podría ayudar de manera voluntaria el secretario de Gobernación para establecer comunicación con las partes y con el notario. Vamos a pedirle a Adán que intervenga en cuanto a lo que estás planteando. Sí, señor presidente. Jefe del Estado mexicano, el pasado 26 de febrero, Ricardo Aldana Prieto tomó protesta como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y se renovaron las 36 secciones. En 3 meses y 6 días, la dirigencia del sindicato ya tuvo en la calle manifestándose frente a la torre ejecutiva de Pemex a trabajadores que bloquearon Avenida Marina Nacional. Sí hay escasez de medicamentos en los hospitales de Pemex, señor presidente, pero es porque esconden las medicinas. En el Hospital Central del Norte de Azcapotzalco le quitaron espacios a 120 adultos mayores. Han afectado a los jubilados con su salario y le piden que se tome en cuenta en la mesa de diálogo de negociación de renovación salarial. Presidente, el sindicato cierra válvulas, hay escasez de gasolina en Tamaulipas en el cierre de campañas políticas, hay falta de empleo para los trabajadores transitorios que bien podrían laborar en la refinería Olmeca. Todo esto es para generar malestar en las bases de los trabajadores y en la ciudadanía previo a las elecciones. Presidente, hay un complot y un boicot, un golpe blando dentro del sindicato. Y, señor presidente, a esto también es traición a la patria. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque quieren que les regrese usted el manejo de las plazas laborales que vendían simulando préstamos y cobraban entre 200,000 y 500,000 pesos y se los iban descontando. Y en el transporte de personal, el sindicato maneja un mundo de dinero y es negocio solamente para los líderes sindicales. Tiene el sindicato y las secciones el manejo de la informática y saben por adelantado las acciones a realizar por parte de las autoridades de Pemex. Presidente, la pregunta es, ¿hay responsables en el cierre de la válvula? ¿Se permitirá que sigan estos golpes blandos para doblar a Pemex y saber cuándo el director de Pemex dará a conocer y explicará sobre los bonos para el pago a proveedores? Sí, ya como lo mencionas, hay una mesa de diálogo entre Pemex y los representantes sindicales. Inició hace 2 días y está participando la secretaria del Trabajo. Ella está conduciendo esta mesa y hay voluntad de que se llegue a acuerdos para que no haya conflictos. Se está buscando una solución. Y acerca de lo de los bonos, va a informar
el secretario de Hacienda y el director de Pemex. Creo que el lunes van ya a presentar todo un informe de la pregunta que me hicieron el día de ayer y va a ayudar mucho a esclarecer las cosas. Sí. Y finalmente un dato, presidente. Ayer se cumplieron 2 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y pues muy seguramente con esa carga, no sé si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acuda a la cumbre de las Américas el próximo 6 de junio. Gracias. Sí, pues es muy bueno el resultado de haber reafirmado el trabajar juntos en materia económica y principalmente en comercio con Estados Unidos y Canadá, el haber firmado de nuevo el tratado nos ha ayudado bastante. Acabamos de ver el dato de inversión extranjera y eso se explica en mucho porque existe este tratado comercial. Hay inversión extranjera, cada vez está llegando más inversión extranjera y sin duda este año va a ser histórico porque México tiene una situación de ventaja con relación a otros países para la inversión. Tiene pues la cercanía al mercado de Estados Unidos y Canadá, que eso es muy importante. Ya hay mucha integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay no solo fábricas, hay plantas de autopartes de la industria de Estados Unidos y Canadá que hacen indispensable a México. Es estratégico nuestro país. Y en el mundo, pues lamentablemente no andan bien las cosas en otros continentes y todos los analistas están coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera. Hace como un mes desayuné con Larry Fink, presidente de un fondo de inversiones, se dice que uno de los más importantes del mundo, BlackRock, y su concepción, su visión es de que México está adelante como país estratégico para la inversión extranjera en algunos aspectos. Por ejemplo, se habló mucho de las baterías, por eso la importancia del litio, por el impulso que van a tener las energías renovables, todo lo que es la transición energética en el mediano y en el largo plazo. Los
vehículos eléctricos. Ya hay sitios, ciudades en Estados Unidos donde el porcentaje de vehículos eléctricos es considerable, pero se requieren las baterías y se requiere el litio y se requiere otros minerales. De ahí la importancia de que México tenga litio y que se haya tomado la decisión de nacionalizar, de que sea una empresa de la nación, de los mexicanos, la que administre el litio. Pero en ese campo hay mucho futuro. Otra oportunidad que se tiene es la de las plantas de fertilizantes, con todo esto que está pasando en Europa. Inversión para tener fertilizante y la materia prima es gas, y se tiene en Texas, y se tiene en México, se tiene en América. Esa es otra opción de inversión. También lo que tiene que ver con la exportación de gas a Asia y a Europa. Acabamos de estar con los directivos, el gerente principal de Sempra, porque están ya en proceso de construcción una planta de licuefacción en Ensenada, Baja California, y no descartan construir 2 más. Y lo mismo para el caso del Golfo de México, porque estas plantas de licuefacción permiten congelar el gas, embarcarlo, llevarlo a Asia 10 horas, 15 horas, y allá se regasifica en plantas, ya se mete a los ductos. Y los precios del gas de Texas con los precios del gas en Asia y en Europa son muy atractivos, porque son muy bajos los precios, aun cuando últimamente se han incrementado. El precio del gas en Texas es menor considerablemente al precio del gas en Asia y en Europa. Y así muchas oportunidades de inversión van a estar con nosotros, empresarios, que los voy a invitar a recorrer el Istmo para que, una vez terminada la refinería de Dos Bocas, porque traigo esa preocupación y esa ocupación, porque son 25, 30 mil trabajadores de la construcción que queremos que no se queden sin empleo, que ya sea en el Tren Maya o en estos 10 parques industriales encuentren pronto trabajo. Por eso no descartamos también hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz. Todo esto pensando en no parar en la creación de empleos. De modo que México, repito, tiene una situación muy especial, por eso es lo de inversión extranjera, y no va a cambiar, al contrario, va a seguir llegando la inversión extranjera a México.
y ahora te firmo nada más al rato. Lo de la cumbre estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano, sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus colaboradores, con Juan González, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken, con su asesor para asuntos de seguridad, Sullivan, gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión. Desde luego, ellos tienen que resolverlo escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente. Ya saben cuál es nuestra postura y faltan todavía algunos días. Entonces, cuando tengamos información, vamos a darla a conocer. Pues vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos, afortunadamente, a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles, y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles. No, es miércoles, jueves y viernes, y termina el viernes por la tarde, noche, y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado. Si voy, ahora si no voy, nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleito, de confrontación. Repito, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden. Él es un agente pues con mucha experiencia política, mucha experiencia política, es conciliador, es una persona con buenos sentimientos, nos llevamos bien, de modo que vamos a esperar y ante cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas porque, insisto, son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos. Hay 40 millones de mexicanos
en Estados Unidos, los que nacieron aquí, los hijos que ya nacieron allá, nietos, pero pues son relaciones entrañables y, como decía hace un momento, también hay una integración económica, comercial. Y el presidente Biden ha aceptado, incluso antes de que yo se lo planteara, porque él es una gente respetuosa, ha aceptado de que tiene que haber, le llama pie de igualdad en nuestras relaciones. Tiene que haber un pie de igualdad en nuestras relaciones. Cada vez que hablamos, me lo repite. Entonces, es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Es un buen gobernante. Ese es mi punto de vista en lo personal. Presidente, ¿cómo se está organizando México para esta reunión Canadá, México, Estados Unidos que le toca al país organizar? No tenemos ahora ninguna relación o una reunión a la que no se esté participando. Creo que la reunión más importante pues es esta cumbre, ¿no?, de las Américas. Bueno, ahora sí, vámonos. 1, 2, una compañera mujer de atrás, allá, 3, 4, 5 y 6 y 7. A ver si resultó. Buenos días, señor presidente, subsecretario. Buenos días, licenciado. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, me gustaría destacar una investigación que realizó nuestro investigador en Diario Basta, Ricardo Sevilla, que se publicó en esta semana, referente a un contrato que recibió el expresidente Vicente Fox por salvoconducto de terceros. Este contrato fue para una empresa que se denomina Centro Hospitalario MAC, que se lo da precisamente Petróleos Mexicanos a un personaje vinculado a su hijo, al hijo de Vicente Fox, al hijastro de hecho, a Manuel Briesca Sagún, que tiene una empresa cuyo socio es Miguel Isaac Coubé, algo así, Cobran. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle si usted tenía conocimiento de esta adquisición directa que se dio por parte de Pemex para esta empresa para distribuir insumos médicos en Monterrey, y si en dado caso, presidente, de que no tuviese conocimiento, usted consideraría que el expresidente Fox tiene ciertos vínculos aún en el gobierno federal, en este caso desde la torre de Pemex. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo esta adjudicación no tuvo un proceso público, no se dio una licitación pública, y de hecho en la investigación que se realiza, algunos funcionarios de Pemex argumentan y esgrimen que por instrucciones de altos mandos se tenía que dar esta adjudicación. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias. Pues no tengo conocimiento sobre este posible contrato. Seguramente se va a informar. Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente
Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares y de manera precisa, y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría, se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo, con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Existen estos elementos. En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas, había una sola familia mexicana con más de $1,000 millones de capital. Cuando terminó Salinas, ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de $48,000 millones. Y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de Zedillo, entre otras cosas, ¿por qué tenemos diferencias? Y esto también para los jóvenes, porque ante una crisis que provocó el mismo gobierno,
una crisis económica financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Zedillo. Ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de estas corporaciones en deuda pública. Y de ahí surge el llamado FOAPROA. En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que en términos generales significa 3 billones de pesos que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación, y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es mi diferencia con Fox? De fondo, pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política, al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Y claro que no hubo ningún cambio. Siguieron las privatizaciones de Salinas, de Zedillo, y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente, de todas las corrientes de pensamiento, porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado. Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Pero además, él lo confiesa. Hay testimonios, declaraciones de él, en donde dice, claro que participé. ¿Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la presidencia? Claro que cargué los dados a su estilo. ¿Quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado. Y no sé si genio, pero figura así hasta la sepultura. Pon ayer sobre qué habló ayer o antier
que es lo mismo de Denise Dresser y de Carmen Aristegui, de lo de Mola, pero hay algo en especial que me da risa, porque hasta eso no es tan aburrido. No bosteza uno leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero de ayer o antier, pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años, yo creo que fue por lo de la visita a Sinaloa. O algo que de estas cosas comentadas creo que fue algo que puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer el ¿Quién gira en las mentiras? Bueno, eso es Fox, ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese que de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Bueno, hasta se pone chaleco militar. Ándales. Tren Maya, sí. Pero vean el texto. Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es característico de Fox, pues lo describe muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio, ¿no? Y siguió con lo mismo. Y con el agravante de que dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor. Se convierte en un traidor a la democracia. Y el caso de Calderón,
pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el haya sido como haya sido. Además, nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos. Y luego, pues, le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña porque pues ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial y aparece, se va descubriendo de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás. Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras. Aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros. No, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces, ahora con lo de García Luna, se ha quedado callado, y no solo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leiva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó 6 meses. O sea, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años. Está rarísimo que no tienen información. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres.
como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Claro que estoy en contra de él. Y en el caso de Peña Nieto, pues estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, ¿sí? A lo mejor lo saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente. Pero en lo personal es otra cosa. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo no? Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, ¿sí? Si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca. Y además, no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso. Tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos, en su pensamiento. Y es, como lo dijo el escritor, Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo. Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material. A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder. Se puede ser feliz de otra manera. Y hay que amarnos. Y me encuentro a una persona mayor
como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Puede uno tomarse fotos. Pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados. No es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto, foto, foto. Ahora fui a Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo. Llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y foto, 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 familias completas. El Atascadero se llama, del municipio de Guadalupe y Calvo. Y niños y jóvenes. Y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo delincuencia. Pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad. De sus buenos sentimientos. Entonces creo en eso. Entonces, si se forman jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo, lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo de que el apoyo a los adultos mayores, la pensión, los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar, como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Imagínense una gente trabajando, que los hay, después de los 70 años, el organismo, la naturaleza, no lo olvidemos, ya no es lo mismo. Y por necesidad muchos trabajan y otros que pues le tienen mucho amor al trabajo. Hay un dato, no sé si se pueda demostrar, de que en Pemex precisamente los trabajadores no se quieren jubilar. Y pregunté, ¿por qué? Porque no les pagan todo completo, porque cuando están en activo tienen compensaciones o tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan se les quitan. Y me dicen, no, en el caso de Pemex,
no se quieren ir porque incluso hay estadísticas, hay datos de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos. Y sus amigos de trabajo, y son otras circunstancias. Bueno, pero ese es el que quiere trabajar. Pero que también se tenga el derecho de decir, ya trabajé y quiero retirarme. Eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El avance, desde mi punto de vista, más importante conseguido en los países europeos fue el establecimiento del estado de bienestar, que tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética, que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética. Y así se creó lo del estado de bienestar, que significa que una persona, cuando llega a una determinada edad, ya tiene una pensión, pero no una poca cantidad, sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los últimos años de su vida. Y de ahí surgió también lo del derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita. Y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora que no es una marciana, sino que así piensa muchísima gente, sostiene que el dar esa pensión es innecesario o que fomenta la flojera, porque también en el pensamiento conservador el pobre no trabaja y por eso es pobre o son flojos. Eso no tiene ninguna justificación en nada. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado. ¿Y cómo se van allá? Y este año es posible que nos manden 60,000 millones de dólares. Es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país. 60,000 millones de dólares. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos al año. Abajo. 1.200.000. Los programas sociales nuestros
pues en general debemos de estar los directos en 600,000, la mitad. Entonces, ¿qué flojos van a ser? Al contrario, el pueblo de México es muy trabajador. Más que una gente con un pensamiento conservador, pues eso no se lo va a quitar de la cabeza tan fácilmente. Aunque estén viendo ahí a sus trabajadoras domésticas que están trabajando día y noche en el campo, a sus trabajadores, ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero tejano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado. Se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, cómo está el ganado, se vuelven a subir al café y hablar de que qué barbaridad, qué flojos son los trabajadores. Gracias, presidente. Pero es interesante el tema, o sea, sobre el no odiar a nadie. Y yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a León Tolstoy. Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores nos dejaron muchas enseñanzas. Tolstoy decía, solo siendo bueno podemos ser felices. Y escritor de lo mejor del mundo. Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, con los tecnicismos, pues nunca vamos a poder entender la realidad y entender a otros, comprender por qué se piensa de otra manera. Pero bueno, ya nos fuimos. Gracias, presidente. Y en un segundo cuestionamiento muy rápido, su opinión con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia para devolverle el dinero al INE, este tema que Lorenzo Córdoba quiere hacer un álbum en honor al Ego para cerrar su periodo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la presidencia del INE. También este punto de que pidieron para 2023 14,000 millones de pesos de presupuesto, argumentando que este es lo que necesitan para operar. Y, presidente, en otro tema muy rápidamente, estamos a pocos días de la jornada electoral,
aprovechando también la presencia del subsecretario Ricardo Mejía, saber si lo han platicado en el Gabinete de Seguridad este tema. En esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo énfasis de que no hay focos rojos, conocer su opinión y aprovechando el tema de seguridad, ¿cuál es el estatus que mantiene el programa de los autos chocolate? Gracias, presidente. Bueno, nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otras razones, pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte, desde luego que ahí se tiene que esperar y a que se resuelvan las autoridades, pero hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los mapaches electorales. Ya lo hemos dicho varias veces. Si votan pocos, pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza. Repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya estoy como Fox. Bueno, pero cuando vota mucha gente, no les alcanza, aunque compren los votos. Que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, a hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide, y eso es la democracia. Entonces, invitar a todos a participar en las elecciones. Voy a estar de gira porque vamos a supervisar lo del Tren Maya. Vamos a estar en Valladolid, no vamos a ir a Quintana Roo. Vamos a estar en Valladolid, vamos a estar en Mérida. En Yucatán no hay elecciones,
Vamos a estar en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Regreso el domingo, al mediodía, en la tarde, aquí. Sí, tenemos 2 reuniones, una creo en Tabasco en la mañana y ya de ahí vuelo a la Ciudad de México y aquí voy a estar. El domingo, como a las 2, 3 de la tarde regreso de la gira. Me voy el viernes, bueno, ya, mañana, terminando la conferencia, nos vamos a la gira. No, porque es supervisión del tramo, es en helicóptero y por tierra una parte. Nada más que tampoco es abierta, es ir a ver cómo vamos. Tenemos un método de supervisión permanente del avance en terraplenes, en obras hidráulicas, en balasto, en durmientes, rieles, todo lo que tiene que ver con las estaciones. Son más de 20 estaciones que ya se están construyendo y pues hacemos una revisión por tramo. Van las empresas y todos los servidores públicos y ahí vemos si se va de acuerdo al programa, si hay atraso, qué problemas hay que enfrentar. Para eso es básicamente. Lo del fallo de la Corte, vamos a esperarnos. Ya se está. Yo pensaba que hablaban del Tren Maya. Tiene que ver con el Poder Legislativo. Miren, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. En el caso de los órganos autónomos, a nosotros nos envían su presupuesto, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México, y nosotros integramos esos presupuestos al presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos modificar el presupuesto que nos envía ningún órgano autónomo. ¿Quién tiene la facultad? El Poder Legislativo. En el caso de la ley de ingreso son las 2 cámaras, la de diputados y senadores. En el caso de el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no interviene la Cámara de Senadores. Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados. Es lo que puedo decir. Lo demás, ya para qué repito lo que ustedes saben sobre mi opinión.
si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo. Y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, o sea, que se acaben por completo los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos. ¿Para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más? Que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios particulares, pero el servicio público es otra cosa. Imagínense un funcionario bajándose de un carro último modelo en una colonia. Popular, o que en un alto se para y va un camión urbano saturado, lleno, con la gente parada, y él es servidor público. ¿Qué no da pena? ¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de cómo vive la gente, pues que no opten por el servicio público. Nadie está autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensables. Eso es parafraseando a Díaz Mirón. Entonces, ¿dinero para qué? Los viajes al extranjero, que ya no existe el sistema de telecomunicaciones. Y se logran muchísimos ahorros, muchos, en todo lo que llaman gasto
operativo. Ahora que estamos empezando a analizar, y ya se dio la información ayer de quitarlo del llamado horario de verano, muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario, que está demostrado afecta a la salud. ¿Cómo lo podríamos hacer? Dando al gobierno el ejemplo, con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía, pero eso no solo público, sino no personal. Además, se paga menos. Acuérdense ustedes de que en las tarifas, si se consume una determinada cantidad de energía, es una tarifa. Se pasa, aunque sea poquito, y ya es una tarifa muchísimo más elevada. De aquí vienen las quejas. Entonces, bueno, todo esto vamos a informarlo bien, es decir, a ver, vamos a procurar no pasarnos a la otra tarifa y vamos a ayudar todos. Todos podemos ayudar. Pero en fin. ¿Cómo? ¿Podemos citar que está usted adelantando o analizando un recorte al gasto público? Estoy analizándolo, sí, todavía no está definido, no a lo básico. Lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos. Les voy a poner un ejemplo. Se corrigió una injusticia que se cometía con los maestros, con los aumentos en los sueldos. Había maestros que ganaban hasta 8,000 pesos mensuales y el promedio de una buena cantidad eran 12,000 pesos. Y miren el promedio del trabajador inscrito al IMSS, 14,000. A ver si ponen. De un maestro promedio, 12,000. Entonces ya logramos que no haya maestros que ganen menos que estos 14,000. Y retroactivo, es decir, desde enero. Esto. 14,000. Aquí está, 600. 14,613. Y traíamos maestros aquí. Y este es promedio, de los 21 millones de trabajadores inscritos al seguro, este es el salario promedio. Y en el caso de los maestros, el salario promedio en la mayoría era 12,000. Ahora, ningún maestro va a ganar menos que esto. Nos costó, porque es una nómina amplia, es la nómina más grande que se tiene en el gobierno.
¿Cómo lo hicimos? En la misma Secretaría de Educación. Se hizo un análisis, un ajuste en gastos de operación y se le trasladó a los maestros. Pero hay que estar pendiente del presupuesto y de revisar partida por partida. No quedarse en las cifras generales y no ir abajo al detalle. La eficiencia administrativa ayuda mucho y la austeridad no es un asunto solo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía. ¿Con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno? O esto que hacen los compañeros de ustedes, no todos, algunos, estos que ganan 2, 3 millones, uno que está en Estados Unidos que gana, le sacamos la cuenta, creo que 18 millones, 16 millones mensuales. Gana más que el presidente de Estados Unidos, gana más que todos nosotros aquí, juntos. Eso es muchísimo. Y sí, aunque está muy caro, pero ya no es normal. Entonces, ¿qué objetividad puede haber? O sea, ¿a favor de quién se está? ¿O por qué le pagan tanto? Entonces, puede ser legal, pero no es moral, ¿eh? Sin duda. Entonces, es el caso de los servidores públicos, están ganando lo justo y ahora no hay ningún recorte de nada y estamos procurando no despedir a trabajadores. No hemos despedido a trabajadores. Imagínense lo que hizo Calderón, 40,000 trabajadores electricistas de un plumazo. ¿Dónde hay 40,000 trabajadores así del gobierno que de un día para otro, una mañanera, anuncie yo, los vamos a liquidar? ¿Ah? No, Pemex son más. La comisión sí, la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a liquidarlos porque vamos a privatizarla. Sí. Y con ese dinero vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar la salud, va a costar menos la luz. ¿No así le hacían? ¿Sí? Va a haber más empleo, va a llegar más inversión extranjera. Bueno, nos vemos mañana. Sin lista. Sin lista, ya quedaron, sin lista. Sí.
20 para las 10, ¿eh? Sí, nos pasamos completamente.